Bien, libro de Miqueas, capítulo. Ahí sí, ahí hay cuerpo. Libro de Miqueas, capítulo 4, versos 6 adelante. Por favor, no se olvide que estamos leyendo un libro, y esto a veces uno no lo considera, que tiene una antigüedad de 2750 años aproximadamente. Lo que estamos leyendo es un libro que fue escrito hace 2750 años aproximadamente. En la época de Isaías, en la época de Miqueas, en la época de Amós, de los otros profetas. En donde Dios está haciendo, como siempre, llamados de atención a un pueblo que Él mismo lo ha llamado en reiteradas ocasiones, un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo al cual Él ha tenido las manos todas las épocas y en todos los tiempos extendidas hacia ellos. Pero ellos lamentablemente no han sido consecuentes, sino que al contrario han sido, como dice Esteban en su sermón ahí en el capítulo 6, 7 del libro de los Hechos, ellos siempre han resistido al Espíritu Santo. Y lamentablemente Dios se ha visto en la obligación de tener que meterlo en situaciones difíciles a ellos. Ellos ya vienen, tal como lo hemos mencionado, de tiempos que no han sido los mejores. Luego de la muerte de Moisés, luego de la muerte de Josué. Cuando Josué tiene que decirles a ellos, yo y mi casa serviremos a Jehová, elijan ustedes a quién van a elegir. Y ahí empezamos el libro de Jueces, en donde vemos que lamentablemente Dios cada cierto tiempo tenía que levantar a un hombre producto de que había un gran clamor, porque la situación que estaban pasando era muy dramática, y ahí Dios en su misericordia le levantaba a un juez, y mientras el juez vivía todos estaban derechitos, pero el juez se moría y se acababa lo derechito y seguían chuecos de nuevo, hasta que nuevamente clamaban a Dios y Dios nuevamente. Y así se da esta historia hasta la época en que Samuel, que es el último de los jueces, una historia que ya hemos mencionado muchas veces, que lamentablemente, como dice al principio del libro de Samuel, escaseaba la palabra. Y los líderes que habían en aquel entonces eran malísimos, eran pésimos en realidad. Estaba Elí y sus hijos, que todos sabemos cómo Dios tiene que hablarle a Samuel, un niño, un joven, el cual tiene mucho temor de ir y decirle a la persona que lo ha cobijado por tanto tiempo lo que Dios le ha dicho, pero lo que Dios le ha dicho por medio de Samuel no es nada nuevo, porque Dios ya se lo había dicho a Elí, solo que Elí no había prestado atención y al contrario había decidido darle más honra a sus hijos que a Dios, y Dios tuvo que hacer lo que sabemos que tuvo que hacer. Y ahí comienza la historia de Samuel, una historia hermosa, pero que también tiene un problema, que sus hijos lamentablemente también siguen el mal camino. El pueblo lamentablemente, pensando en eso, han pedido a Samuel un rey y ya no quieren una teocracia, quieren una monarquía. Samuel se duele, va donde Dios le dice, no te preocupes, no es a ti a quien desechan, es a mí. Y ahí comienza la historia de los reyes, que también son muy tristes. Tenemos la historia de Saúl principalmente, y la historia también de Salomón. David, todos sabemos que es un hombre increíble en realidad, a pesar de las cosas malas que hizo, fue un hombre increíble. Y es un hombre increíble, al menos para mí, por una razón muy simple. La semana pasada hacíamos mención de eso, haciendo énfasis un poco en lo que tenemos que vivir todos, a lo mejor si no vemos el rapto, que es la muerte. Y a mí me encanta cuando yo veo a David muriendo de alguna manera, pero cómo cita a su hijo Salomón y habla con él. Si usted lo busca, se va a dar cuenta de lo que él le dice, y no es algo menor. Y ahí uno puede darse cuenta que es un hombre que está muriendo, pero está muriendo bien, está muriendo, como podríamos decir en buen chileno, con las botas puestas, con las cosas claras, diciéndole a su hijo cómo él le va a ir bien, de qué manera él puede ser próspero. Pero todos sabemos que lamentablemente su hijo Salomón no hizo eso, sino que al contrario, fue un hombre que fue poco a poco decayendo a pesar de la sabiduría, de todo lo que Dios le proveyó a él, de haber comenzado tan bien. Según la propia escritura, terminó muy mal, producto de su amor por las mujeres,
y que llegó a tener más mujeres que su propio padre y más concubinas que su propio padre. Y la Escritura dice en el libro de Nehemías que esas mujeres alejaron el corazón de Salomón de Dios. ¿Por qué? Porque él empezó a honrarle a los dioses de estas mujeres. Y ahí sabemos la historia, que también ya le hemos dicho tanto. El reino se divide con Roboam y con Jeroboam, reino del norte, el reino del sur. El reino del norte está a punto de desaparecer ya en esta época que estamos estudiando en Miqueas, Isaías, Amós. ¿Por qué? Porque vienen los Sennacherib, viene con los asirios, que es un imperio que Dios va a usar para liquidarlos de alguna manera a ellos. Ahora, y eso es tremendo. Entonces, pero lo interesante de este libro, lo que a mí me gusta de este libro es cómo Dios, tal como lo hemos mencionado, dentro de todas las cosas duras que tiene que decir, también dice cosas tan alucinantes que tienen que ver con el futuro, porque aquí en el capítulo 4, verso 6 adelante va a hablar un poco acerca de Babilonia y también va a hablar un poco de algo que ni siquiera hemos vivido todavía nosotros hoy día. Entonces, al menos para mí eso es alucinante. ¿Por qué razón? Porque tal como Él lo ha dicho, Él no es hombre para que mienta, y lo que Él ha dicho se va a cumplir. La semana pasada hablamos del reino de Dios. Hablábamos de que los primeros versos hablan del reino de Dios. Y las personas que van a participar de aquello, ya lo dijimos, los salvos de la gran tribulación, ¿no es cierto? La iglesia, los salvos del Antiguo Testamento que han sido llevados al reino de los cielos. No sé en qué posición están ellos, pero sí la iglesia y los salvos de la gran tribulación, los del capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Apocalipsis, según Apocalipsis 24, ellos van a tener un rol en ese reino milenial. Ahora, algo interesante, antes de que partamos con el 6, vamos a ver algunos textos, por favor. Hechos 19:8. ¿Para qué? Para ir dejando muy claro en realidad que esto, vuelvo a reiterar, tal como lo hemos mencionado, no es algo que se le ocurre, sino que es algo que realmente la Escritura sí enseña. En Hechos 19:8 el apóstol Pablo es el hombre que le ha dicho a los Efesios, ¿no es cierto?, que va a volver, y él cumple esa palabra. Y la Escritura dice algo interesante con respecto a lo que él hace con estas personas en el tiempo que él estuvo allí. Hechos 19:8, por favor. Dice el 7, y eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Jesucristo, cuando Él resucitó, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso al 11, Lucas, que escribe el libro, dice que Él durante los 40 días que estuvo con ellos, ¿de qué es lo que les habló? Del reino de Dios. En el libro de Lucas, también en el capítulo 12, verso 32, yo les animo a que busquen conmigo, anoten lo que quieran anotar. Así cuando alguien le pregunta acerca del reino de Dios, y ahí usted le podrá decir, mira, aquí está el texto. En Lucas 12:32 se los dijo a los apóstoles en un momento en donde ellos estaban un poco desanimados, pareciera, y Él les hace ver el futuro, porque de esto es lo que se trata esto, de que hay que mirar hacia el futuro. Como siempre nos ha dicho, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dice el verso 30 del capítulo 12, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, esto no es algo, vuelvo a reiterar, que está en la mente de una persona que se le ocurrió, sino que está en la Escritura. Ahí se lo dice a los apóstoles, y pudiera decir que se lo está diciendo a los judíos. En Hechos capítulo 1, perdón, en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 7, también ahí es Jesús, pero ya hablándole no a los judíos, sino a la iglesia.
Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotras, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, claramente, tú y yo hemos sido llamados a no solo ser salvos, no hemos sido llamados solo a ser rescatados y redimidos para ir al cielo, sino que hemos sido también elegidos por Dios para ayudarle en ese gobierno milenial que viene. Otro texto, por favor, 2 Timoteo capítulo 2, verso 12. Ustedes saben que a mí lo que más me gusta es evidenciar lo que la Escritura enseña. Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:12, le dice algo interesante con respecto a los sufrimientos, ¿no es cierto? Pero que esos sufrimientos también tienen de alguna manera algo que ver con el futuro. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces el texto está en todos los lugares, y eso claramente está hablando de lo que tiene que ver con el regreso de Jesucristo, con la instauración del reino milenial, cuando Él viene en Mateo 25:31 a juzgar a las naciones y aparta a unos a los de la izquierda al infierno, al lugar de tormento, y a los otros al reino de Dios, esas personas que entran vivas. Nosotros ya estamos con Él, igual como dice Juan, similar a Jesucristo, somos transformados. Ahora, algo interesante, quiero, para que tengamos más o menos el panorama claro, ¿cómo se daba esto antes de que Jesucristo muriera? Voy a ir citando textos, pero usted los conoce ya. Lucas 16, el Señor Jesús habla acerca de la parábola, dice ahí, del rico y de Lázaro. Ya ahí habla de la muerte, ya habla de 2 personas que mueren, ¿no es cierto? Una va a dónde, al lugar de tormento, y la otra, ¿dónde va? Al seno de Abraham. Sabemos ya que el seno de Abraham ya no está allí. ¿Por qué? Lo hemos dicho tantas veces. Jesús murió, descendió, dice, a los infiernos, dice la Escritura. Dice el libro de Efesios capítulo 4 que llevó cautiva la cautividad. Primera de Pedro capítulo 3 dice que fue a ese lugar, ¿no es cierto? ¿A qué fue? Tal como lo hemos mencionado, la promesa que Él le hizo al hombre que estaba en la cruz, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso antes de que Él resucitara estaba abajo, pero luego que Él resucitó, el paraíso cambió de posición. ¿Y dónde fue a dar? A 2 Corintios 12, dice el apóstol Pablo: conozco nombres en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo. ¿Y fue llevado dónde? Al paraíso. Entonces cambió el paraíso. Entonces desde ese momento, según lo que dice Filipenses 1, el apóstol Pablo cuando está preso en Roma, que dice: estoy puesto en estrecho deseo partir y estar con Cristo, no sé qué va a pasar conmigo, estoy parafraseando, si vivo, vivo para Cristo, si muero, muero para Cristo, pero yo, dice, estoy deseoso de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. En 2 Corintios 5 dice: si este tabernáculo se deshace, tenemos uno hecho por las manos de Dios, dice, y gemimos deseando ser revestidos. Primera de Corintios 12 al 25 también habla de lo mismo. Ahora, algo interesante que también lo mencionamos en su momento, que lo que dice ahí en el texto, ahí habla de algunos enemigos que lamentablemente van a tener que ser sometidos en la época del milenio. ¿Y quién sería? El anticristo, ¿no es cierto? La muerte, y ahí hay varios nombres que da Apocalipsis 20, 11 al 15. Entonces, claramente, lo que estamos mencionando aquí del rapto de la iglesia o de estas personas, ¿no es cierto?, es algo que está ahí. Algo interesante, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, lo que tiene que ocurrir luego, que es el evento, ¿no es cierto?, donde seguramente el anticristo va a tomar un lugar preponderante, que es sentarse en el lugar que Dios va a hacer para él en la época de la tribulación. El templo que los judíos van a hacer, se supone, para Dios, para ellos volver a todo lo antiguo. Ese lugar lo va a ocupar ¿quién? Lo va a ocupar el anticristo. Él se va a sentar en ese lugar. Por eso es tan importante entender todos estos textos, todo lo que ocurre allí. Entonces,
El rapto de la iglesia, ya sabemos, es antes de que aparezca el anticristo. Luego del anticristo viene recién la segunda venida de Cristo. Ahora, algo interesante también con respecto a las personas que parten de este mundo antes de las bodas del Cordero. Ya lo hemos mencionado tantas veces también. Romanos 14, 1 Corintios 3, el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a ir a dar cuenta. Luego, ¿qué es lo que viene? Las bodas del Cordero. Luego de las bodas del Cordero volvemos con Jesús a instaurar el reino milenial. Y eso claramente después de la tribulación. Mateo 24, 29 dice eso. Ahora, algo interesante. ¿Por qué dije esto? Porque de alguna manera lo que aquí Miqueas va a hablar de las cosas que tienen que ver con Israel en el futuro. Lo hemos mencionado y lo reitero una vez más. Nuestra posición con respecto a estas cosas es la que mencionamos siempre. Creemos en el milenio, creemos el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Y hemos dicho que lamentablemente hay otros grupos de creyentes que no creen esas cosas. Y ellos tienen que de alguna manera torcer las escrituras. ¿Para qué? Para que estas cosas se cumplan. En consecuencia, para ellos la iglesia es la que va a cumplir, en ella se van a cumplir todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Para ellos Israel no tiene arte ni parte, Israel desapareció, Israel ya no cuenta, pero eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque si miramos, ojalá me puedan seguir, Mateo 23, para que veamos un poco la historia en dónde está Israel hoy día. ¿Cuál es la verdad acerca de Israel hoy? Israel está allá como nación, ¿no es cierto? En Mateo 23, verso 37 al 39, Jesucristo le dice algo a ellos que no es menor. Dice, Él está subiendo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la posición de Israel antes de que Jesucristo fuera a la cruz. De ahí conocemos la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Pero el año 70 todos sabemos que entró Tito a Jerusalén y sacó a los judíos de Jerusalén, y ellos no volvieron a entrar a Jerusalén hasta el año 1948, 2000 años. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí, por eso reitero. Dice que Dios siempre los quiso juntar, no quisieron. Y le dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Por favor, Mateo 24, verso 15 al 22. Jesús está respondiendo a las preguntas que ellos le hacen, ¿no es cierto? Él ya les dijo algo en los primeros 3 versos. Y aquí en el 15 le dice otras cosas más que no son menores. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Los escogidos es Israel. Ahora, algo interesante para que fundamentemos esto. Apocalipsis 12, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ese quién es? Israel. Acuérdense del sueño de quién? De José.
Estando encinta, ¿no es cierto?, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y de su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Como todos sabemos, Dios creó a la nación de Israel con el único propósito de sacar de allí ¿a quién? A Jesucristo, el Salvador del mundo. Esa es la razón esencial por la cual ellos existen. Porque de allí Dios iba a sacar al Salvador del mundo. Entonces el Salvador del mundo aquí, lo que está hablando Apocalipsis 12, es cuando Él nace, ¿no es cierto? Y cuando han venido los reyes magos, le han preguntado a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Y el rey de los judíos, él le pregunta a la gente, y ellos le dicen, ¿saben qué van a hacer en tal lugar? Y los reyes magos van, lo visitan, y ellos reciben una revelación de Dios que no vayan donde Herodes, sino que se vayan por otro lado. Y Herodes, picado, fue y queriendo realmente eliminar, porque Herodes, el que está hablando la escritura, o que yo estoy mencionando es Herodes el grande, el papá de los Herodes chicos. Y ese Herodes grande era tan perverso que él no tenía ningún problema en asesinar a sus hijos si estos le causaban sombra, a sus esposas. Entonces, a él le ha sido dicho que hay otro rey. Entonces, ¿qué hace él? Mata a todos los niños menores de 2 años, dice el libro de Mateo. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí la Escritura. De eso es lo que está hablando la Escritura, pero algo interesante, porque aquí sigue hablando el libro y dice, y a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de Jesucristo, de su resurrección, de cómo fue para estar con el Señor. Y luego del verso 6 vuelve a hablar de la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Y dice, huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Entonces, ¿qué es lo importante que hay aquí? Yo estoy hablando de Israel, mirando, ¿no es cierto? Primero que nada que Dios dijo que iba a desaparecer y que a ellos les dice, a ese Israel que va a aparecer luego, que lo vamos a mencionar, ¿no es cierto? Y que cuando aparezca, ¿no es cierto? Y le toque vivir la semana esa, la semana número 70, que él se dé cuenta o ellos se den cuenta de cuando ocurra algo fuera de lo común, que es que venga un individuo y se siente en el templo de Dios y diga, yo soy Dios. Eso cuando ocurre en la mitad de la tribulación, lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué razón? Porque los primeros 3 años y medio son de aparente paz, donde las religiones están todas, solo que allí comienza la religión ya definitiva del anticristo, de Satanás, del falso profeta. Ahora, algo interesante, para que se cumpla lo que Jesús ha dicho, no me veréis hasta que digáis bendito en el nombre del Señor. Algo que hay que reiterar y recordar. 2000 años, ¿no es cierto?, ellos estuvieron sin tierra. Mateo 24, 1 y 2, ¿qué es lo que dice? Él le dice, no quedará piedra sobre piedra. Si uno va al libro de Ezequiel, capítulo 36 y 37, vayamos allá por favor. En Ezequiel 36 y 37 hay una historia que se le está contando a Ezequiel, donde él está viendo el futuro de Israel. Por favor, quiero que entiendan algo. Lo mismo que está hablando Miqueas. Miqueas está hablando en un momento donde hay 2 tribus, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a desaparecer, el reino del sur se va a corregir, tal como leíamos en Jeremías, pero luego, como dice el mismo Jeremías, se va a enchuecar. Y cuando se enchueque, Dios lo va a entregar ¿a quién? A Babilonia. Ahí el capítulo, si usted lo leemos de ahí, se va a dar cuenta que habla de eso, habla de Babilonia, pero también habla del futuro, de ese futuro que yo acabo de mencionar, que aún ni siquiera nosotros estamos viviendo. Pero volvamos un poco a Israel, reiteramos, Israel estuvo 2000 años sin tierra. En Ezequiel 36, 37, Ezequiel recibe una profecía. Dice el verso 1 del 36, Hijo de hombre, profetiza los montes de Israel, y di montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Por favor, los que conocen el libro de Ezequiel, ¿dónde está ocurriendo? Está ocurriendo en el río Quebar.
Ellos están cautivos en Babilonia. Y Ezequiel está recibiendo revelaciones para 2500 años después o más. Entonces eso de alguna manera es como lo que siempre decimos, es como el ánimo que Dios le quiere dar a ellos para que ellos vean que realmente Dios sí va a hacer lo que ha dicho que va a hacer con ellos, lo mismo que con la iglesia. Por eso aquí dice, di a los montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Jehová, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas, a los asolamientos, a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones, contra Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, con todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presos suyas. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo, en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado lo propio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Más vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque aquí yo estoy con vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados, sembrados, haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, a toda ella, las ciudades serán habitadas, edificadas las ruinas, multiplicaré sobre vosotros hombres, ganado, serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, yo os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y si seguimos leyendo, por favor, y vamos al 37, por favor. El 37 es mucho más claro. Aquí sigue hablando el 36, muchas cosas más, pero el 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y os haré subir sobre vuestra carne, yo os cubriré de piel, y os pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, miré aquí tendones sobre ellos, la carne subió por la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, yo os haré subir de vuestra sepultura, yo os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, yo saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora, fíjense que hay algo muy interesante con las profecías. Vayamos a Ezequiel 66.
Dice Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquí al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica bueyes como matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra. Y ellos serán confundidos, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que viniesen los dolores dio a luz su hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Dice tu Dios: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que viváis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿Sabe de qué es lo que está hablando aquí? Vuelvo a reiterar, dice: concebirá la tierra en un día, nacerá en una nación de una vez. Está hablando del 14 de mayo de 1948, cuando Israel volvió a ser patria, a ser nación, y ellos le permitieron volver. Ya lo hemos dicho, los enemigos. Entonces, Israel hoy día, ¿cuál es su posición? Israel hoy día es un país que, a pesar de todo lo que ellos tienen como historia, la gran mayoría de ellos son incrédulos. ¿Qué es lo interesante? Jesús dijo algo. ¿Qué es lo que les dijo a ellos en Mateo 23? No me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ahora, ¿cómo se va a dar eso con esta nación? Ya se ha dado todo lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Se ha estado, y se le ha dicho a ellos ya saben las cosas. Cuando uno va al libro de Daniel, en el libro de Daniel a él se le dijo que eran 70 semanas divididas en dos. 69 semanas y una semana. Las 69 semanas se cumplieron ¿cuándo? Cuando Jesús entró el domingo de Palmas. Desde ese día, y si vamos para atrás, hasta cuando se promulgó el edicto por Artajerjes, son 69 semanas, son 483 años. Pero falta una semana. Entonces, esa semana es vital. ¿Por qué? Hoy día estamos viviendo la época de la gracia, hoy día Israel está allí, y Israel lo está cuidando, ¿no es cierto? Pero hay algo interesante que tiene que ocurrir con ellos, ¿no es cierto? Daniel 9:27 dice que va a haber un pacto entre el anticristo y ellos por una semana. Algunos dicen que ellos van a recibir al anticristo como si fuera el Mesías, producto de que él les va a ayudar a reconstruir el templo. Pero hay algo que no hay que olvidar. Así como estamos mirando Ezequiel 37, 36 y 37, donde dice Dios que va a haber una renovación, van a volver a ser nación, Ezequiel 38 y 39 nos dice de que ellos también, en ese futuro que aún no es, ellos van a ser atacados. ¿Por quién? Por Rusia. Y esto es interesante cuando uno ve lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. Yo no sé si ustedes vieron noticias, hubo un emisario, una persona muy importante de Rusia que vino a Brasil. ¿Y sabe lo que dijo? Habló del nuevo orden mundial. Entonces Israel, y algo muy interesante que es lo que tiene que ocurrir con Israel. Israel, a pesar de lo poderoso que es, de lo potente que es, a pesar de que ellos hoy día tienen el síndrome de Sansón. Ustedes saben que ellos tenían el síndrome de Masada. El síndrome de Masada era que ellos, cuando eran sujetos en una presión, lo que hacían era suicidarse en masa. Digamos, no nos van a agarrar, no van a sufrir nuestros hijos, los matamos a todos, los suicidamos todos. Pero hoy día ellos tienen el síndrome de Sansón. ¿Se acuerdan lo que hizo Sansón como última medida?
se aferró de una columna y dice que oró a Dios para que le devolviera su fuerza. Dice que él mató más. Entonces Israel dice hoy día, ¿saben qué? Está bien, ataquen, no. Pues ustedes no ataquen, los vamos a atacar 2 veces. Pero algo muy interesante con eso que viene. Porque eso que viene, Israel no va a tener nada que ver con ejército, no va a funcionar para nada. Por una razón muy sencilla, porque vuelvo a reiterar, porque tiene que cumplirse, y lo vamos a mirar en la Escritura, lo que dijo Jesús: no me veréis hasta cuando digáis bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Cómo se va a dar si ellos no son creyentes? Entonces, vamos a Ezequiel 38. Vamos a ir rápido. No quiero que... Los animo a que tomen apunte y ustedes después busquen estas cosas. Ezequiel 38 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Todos han oído hablar de Gog y Magog, ¿no es cierto? Ahora, usted si va a los judíos, en la historia de ellos tienen Gog y Magog. Hay 2 Gog y Magog. Ese que va a ocurrir antes de que comience la tribulación. El Gog y Magog que está al final del milenio. Porque no se olvide que la otra batalla que hay, que es al final de la tribulación, ¿cómo se llama? Armagedón. Armagedón, Gog y Magog, Armagedón, Gog y Magog nuevamente al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Dice aquí: príncipe soberano de Mesec y Tubal profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tu quijada, te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos, jinetes, todo equipado, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cut y Fut, estas son naciones árabes. Con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrá la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Fíjese que aquí hay algo muy interesante con respecto a lo que pasa con Vladimir Putin. Si usted lo leyó, dice que Dios le pone garfio. Más adelante dice que Dios le pone malos pensamientos. Yo no sé si usted ha leído que hoy día no hay algo que está ocurriendo que no es menor, que es digamos, que están sacando el dólar. El dólar, por ejemplo, Rusia y China tienen intercambios comerciales que hasta antes de la guerra de Rusia con Ucrania era en dólares. Por eso una de las primeras medidas que se hizo para que Rusia de alguna manera se frenara es no permitir que ellos sacaran los dólares que tenían en los bancos. Entonces ellos, ¿qué dijeron? ¿Saben qué? ¿Qué los ha puesto a ustedes por esto? Entonces ahora, ¿en qué quieren negociar? En la moneda rusa y en la moneda china. ¿Escucharon al presidente de Brasil? Dijo lo mismo. Entonces va a ir desapareciendo a lo mejor, pero lo interesante que es lo que es, y él dijo algo muy importante, porque él tiene tanto odio con Estados Unidos, porque él culpa a los Estados Unidos de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese imperio. Si lo que quiere hacer Putin es volver a crear ese imperio, todas esas naciones que usted ve, Ucrania, Crimea, entonces que están, eso eran países satélites de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se independizaron. Y él no quiere, él quiere volver. Ahora, pero dentro de todo eso, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a poner en el corazón de este que ataque a Israel. Pero algo interesante, mira el verso 21 del capítulo 38. Y todos mis montes, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano,
Y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego, azufre. Y será engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Si vamos al capítulo que sigue, el capítulo que sigue nos habla, dice, tú pues hijo de hombre, profetiza nuevamente contra Gog, di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré, te conduciré, te haré subir de las partes del norte, te traeré sobre los montes de Israel, sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha, sobre los montes de Israel caerás tú, tus tropas, los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, las fieras del campo te he dado por comida, sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí? ¿Y esto por qué es tan importante? Porque todo esto sobrenatural y milagroso que va a ocurrir va a hacer que los judíos vuelvan ¿a qué? A la fe de Jehová. Por eso, lo que dice 2 Tesalonicenses 2, cuando dice, y que lo dice también en Mateo 24:15, le dice, por favor, fíjense cuando la abominación desoladora se ponga allí, cuando eso ocurra, huyan. En 2 Tesalonicenses 2, ¿qué es lo que dice? Claramente que el anticristo se va a sentar en ese lugar y los judíos se van a dar cuenta entonces que lamentablemente ellos se habían equivocado, que el Cristo o el Mesías que habían rechazado era el Mesías verdadero. Entonces, ese es el plan que hay hoy día Dios para con Israel. Por favor, miren, Mateo 24:15. Lo acabo de parafrasear, pero lo vamos a leer. Le estaba respondiéndoles a ellos y le dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si usted se recuerda lo que leímos en Apocalipsis 12, ¿no es cierto? Que dice que se le da que huya, ¿no es cierto?, hacia un lugar de Jordania, ¿no es cierto?, a Petra, y dice la cantidad de días que va a estar ahí, son 3 años y medio. Justo cuando el anticristo se pone en el lugar de Dios y dice yo soy Dios, los judíos que ya han vuelto a la fe de Jehová van a traer a la memoria las palabras de Jesús y van a arrancar. Miren en Zacarías 12:10. Zacarías post cautiverio, igual que Ezequiel. Y le habla, ¿no es cierto?, a aquellos que van a volver a hacer a construir Jerusalén. Dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a Zacarías 14, por favor, ahora. He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente,
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Punto y coma. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la multitud, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde las puertas de Benjamín. Pero ¿qué es lo interesante? Dice que Dios va a ser rey, y dice que pondrá su pie sobre el monte de los olivos. ¿Quién es el que hace eso? Es Jesús. Jesús partió de allí, a los apóstoles le dijeron, hey, este que ha sido tomado va a volver a este mismo lugar. Pero ¿qué es lo interesante? Que aquí en el capítulo 14 estamos viendo que el regreso de Jesús, y algo interesante, si usted ha mirado alguna vez Mateo 24, miren por favor, hay hartos textos, yo por eso les digo anoten, para que después los vean. Mateo 24, verso 29. Y ver la similitud con lo que acabamos de leer. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tribu, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo que está relatando que Zacarías capítulo 14. Pero ¿qué ocurrió en Zacarías capítulo 12? Que ellos ya se dieron cuenta, porque Dios, el Espíritu Santo que hoy trabaja en la iglesia, cuando la iglesia se vaya, va a ir a trabajar a Jerusalén o a Israel. Por eso lo que dice Pablo, por favor, en Romanos 11, que siempre decimos Romanos 9, 10 y 11, Romanos 9 Israel ayer, Romanos 10 Israel hoy, Romanos 11 Israel mañana. Y el 11 dice algo interesante en el verso 21. Luego de hablar hartas cosas bien alucinantes aquí, dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, mismo que ha acontecido endurecimiento a Israel, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Cuando se vaya a la iglesia, Dios va a trabajar allá, y es lo que nos decía, ¿quién? Zacarías capítulo 2. Entonces, lo que estamos leyendo y lo que vamos a ver, ese cumplimiento que está diciendo Miqueas, ese es un cumplimiento futuro, ¿no es cierto? Claramente para la época de los babilonios, pero también para la época que aún ni siquiera hemos vivido. Y lo alucinante de todo esto, que nosotros sí sabemos que realmente Israel estuvo sin tierra, sabemos que Israel volvió a ser nación en un solo día, como lo dice la Escritura, sabemos claramente que Israel es el reloj del mundo y que Jesús dijo, cuando la higuera florezca no pasará esa generación. Entonces, todo lo que Dios ha dicho para Israel, todo lo que nos ha dicho a nosotros, Dios lo va a llevar a cabo, porque Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primero que nada, o primero que todo, es traer a la memoria, hermanos míos, que todo lo que Dios nos ha dicho a nosotros, Dios lo va a llevar a cabo, todo. Todo, por loco que pueda parecer. Piensen, por favor, ¿qué más loco que lo que Dios le dijo a Abraham, ¿no es cierto? Siendo la edad que tenía Abraham y su mujer. Siempre se dice, si alguien venía de visita a la casa de Abraham y Abraham estaba muy feliz y le decía, ¿por qué te estás contento? No, que voy a ser papá. ¿Perdón? ¿Hoy no te has dado cuenta que tenés 100 años? Y ella 90. ¿Pero fue mentira? De eso se trata esto. Entonces yo los animo una vez más, los animaba el otro día, yo los animo a que hagan compromisos con Dios, no porque alguien sino usted, porque usted quiere más del Señor. Dedíquese a estudiar la Escritura o a leer la Escritura, deje que Dios le hable, para que usted sea un hombre de fe. Pero lo que acabamos de mencionar, todo lo que hemos leído, hemos recorrido un montón de textos, un montón de libros de las Escrituras, y claramente no hemos tenido que torcer nada, no hemos tenido que tratar de decir, oye, esto
más claro que echarle agua. Porque es así. Entonces, lo que Dios le ha dicho a ellos es verdad. Ellos realmente van a ser un pueblo que va a vivir todas las cosas que Dios le ha dicho, así como han vivido lo anterior. Dice el 6 de Miqueas 4, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada, a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean vuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Acuérdense que la Biblia dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces, no solo nosotros como la iglesia que tenemos un rol fundamental, Israel también tiene un rol fundamental en todo eso que viene para adelante. Dios desde Jerusalén va a reinar. Algunos dicen que el primer ministro va a ser el rey David. Yo no sé, pero muchos aseguran que el primer ministro de ese imperio va a ser el rey David. Ahora, reiteramos, cosas de Dios, por locas que puedan parecer, cosas que Dios ha cumplido, cosas que Dios ha hecho. Ya nosotros tenemos claramente a Israel allí, lo hemos visto después de 2000 años, hemos visto todo lo que acontece con ellos. Yo creo que de verdad nosotros somos una nación, o más que una nación, un mundo, el cual tiene que estar, como él mismo lo ha dicho, siempre ahí como muy expectante, porque están ocurriendo demasiadas cosas hoy día. Usted, no sé, ha oído hablar de la inteligencia artificial. Hace pocos días alguien estaba mostrando, usted ya España no va a ver a estas mujeres que se equivocan, por ejemplo, o que dicen cosas como lo que dijo esta periodista cuando fue por Carabineros. Van a ver gente. Ahora, pero ¿saben cuál es el problema? Dicen que la inteligencia artificial se le va a salir de control a estas personas. No sabemos. Acuérdense que el mismo libro de Apocalipsis capítulo 13, ¿qué es lo que dice? Dice claramente que el falso profeta, ¿qué es lo que le va a hacer al anticristo? Una imagen. ¿Y de imagen qué va a hacer? Va a hablar. Claro, uno leyera este libro hace 50 años, 100 años atrás, pero hoy día, ¿qué nos puede sorprender a nosotros? Entonces, hermanos míos, nosotros somos personas que somos la generación, yo creo que somos la generación que dijo Jesús que no va a haber la muerte. Y si nos tocara a nosotros ver la muerte y pasar ese proceso, tenga la seguridad que nuestros hijos, nuestros nietos, son la generación que se va en el rapto de la iglesia. A esto le queda realmente muy poco tiempo. No hay mucho tiempo. Entonces, que nadie nos engañe, como dijimos el otro día, que Satanás anda mintiendo, diciendo, no, si queda mucho tiempo. Acuérdense que es el problema del siervo negligente, que dice, no, queda mucho tiempo, tengo tiempo. Y él dice, no, hay poco tiempo. Y el tiempo lo mejor es para qué? Dedicarnos al Señor, buscar su rostro, buscar sus cosas, orar, creer que a pesar de que esté pasando lo que esté pasando con las personas por las cuales estamos orando, tenemos que creer que Dios los puede tocar. No importa lo que ellos estén haciendo. Tocó a Pablo, tocó a Manasés. Manasés, los que saben, es el hijo de un rey, fue malísimo, pero un día clamó a Dios y Dios lo escuchó y se convirtió a Dios. Entonces, por favor, siga haciendo lo que tiene que hacer, siga pidiéndole a Dios
por la nación, sígale pidiéndole a Dios por el mundo, sígale pidiendo a Dios por sus hijos, por sus hijas, sígale pidiendo a Dios que lo bendiga, que ensanche su territorio, que no quite su mano de usted, que lo guarde del mal para que no se haga daño. Sigue orando como Habacuc. He oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira acuérdate de tu misericordia. Sigamos orando como la iglesia primitiva. Señor, mira sus denuedos, mira lo que hacen, danos denuedo, y mientras nos das denuedo, haz milagros, señales, prodigios. Esa debe ser nuestra oración. Nuestra vida debe ser simple. No se compliquen mucho. Vivan cada día como si fuera el último, disfrútenlo, pero sobre todo disfrútenlo, ¿sabe qué? Porque puede ser que en un momento escuchen la campana y nos vamos. Y como alguien dijo, de repente a lo mejor no escucha la campana, escucha, no sé, un ruido de lata, si vamos manejando porque alguien nos chocó y partimos. O vamos cruzando la calle y de repente pasó un autito que no respetó el ceda del paso y ¡pum!, nos hizo volar y partimos. Es medio drástico, dramático, pero así ocurre, todos los días está ocurriendo eso. Pero ¿qué es lo importante? Que sea lo que ocurra, ¿cómo estamos? Preparados. Como dice Pablo, me espera la corona de justicia. Yo sé en quién he creído y el que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces de eso se trata, hermanos míos. Yo sé que a veces es complejo todo esto, pero para que usted se dé cuenta, eso es lo que ha de acontecer. Y como Israel va a volver al Señor, porque el Señor lo dijo, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene, y ellos lo van a decir, porque se van a convertir a Jesucristo. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor y yo te doy gracias por tu palabra, Dios, de verdad. Yo sé que a veces es demasiado, Señor, pero gracias. Yo te doy gracias al menos por lo que me permite en mi cabeza, Dios, conocer y saber, Señor. Gracias y espero que mis hermanos también puedan disfrutar de todo aquello, Señor, que tú has dicho y que tú has cumplido y sobre todo aquello que vas a cumplir, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.